Hermanos y hermanas, cada día la celebración de la Eucaristía es una manifestación de nuestra fe en Cristo Jesús como Mesías y Salvador. Escuchando su palabra y compartiendo el pan de vida, vamos fortaleciendo nuestra adhesión al Señor. Hoy anuncia a quienes eligen seguir sus pasos que el camino de la gloria pasa por la cruz, que estemos dispuestos a comprometernos con Él y con su fe. Comenzamos ahora esta celebración y de pie entonamos el cántico de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La fe la podemos vivir de muchas maneras, pero en el Evangelio se insiste en una manera de vivirla, y esa se llama seguimiento. Es impresionante cómo insiste Jesús en que le sigamos. Entonces la religión ya no consiste en pedir y se me da solamente, esa es una parte, pero sobre todo Jesús insistirá en que le sigamos con las consecuencias que tendrá. Así que de esto hablaremos un poco porque el Evangelio nos propone una lectura muy interesante de seguimiento hoy. Pero ahora comenzamos nuestra celebración un poco reflexionando si seguimos o no seguimos a Jesús, aún con las consecuencias que pueda tener. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad.
Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte como Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios quien se ha elegido un pueblo. El orgullo de la elección no extinguió nunca, aunque no pudo excluir la infidelidad por contagio con otros pueblos paganos. El cristiano es un elegido que debe de dar con su vida testimonio agradecido de lo que es. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? Si oyó cosa semejante, ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte. En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia. Él en persona te sacó de Egipto con gran fuerza para desposeer ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú, para traerte y darte sus tierras en heredad, cosa que hoy es un hecho. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Recuerdo las proezas del Señor.
con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. La cruz fue primero instrumento de tortura aceptado por algunas culturas de la antigüedad. Cuando Jesús hablaba de su cruz, no lo hace como instrumento de suplicio, sino de todo esfuerzo libremente asumido por amor, para ser fieles a la voluntad del Padre. Escuchemos la lectura de la evangélica, antes cantemos el aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. Aunque hoy nos centraremos un poco más en el Evangelio, no podemos pasar por alto esta hermosísima lectura del libro del Deuteronomio. A veces parece un trabalengua, pero no lo es. Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Saben que hay la primera ley, que es la de los 10 mandamientos, y luego se da otra que se llama la segunda ley, y ahí se refiere el Deuteronomio. Es como la gran proclamación del pueblo de Dios, del pueblo israelita, ¿verdad? El Señor es nuestro Dios, no hay otro. Y lo hace Moisés, en boca de Moisés se proclama esto, recordando las proezas que el Señor había realizado con este pueblo. Esa es la mejor garantía de que este pueblo tiene un Dios a quien puede confiarle sus situaciones. Y yo creo que esta es como la gran fuerza. Nadie como Dios ha podido responder a un pueblo en un estado de esclavitud, de opresión, en un estado de situaciones muy negativas. Y no está lejos, vamos a decirlo así, de lo que tenemos hoy en el Evangelio, aunque no siempre concuerdan las lecturas del Antiguo con el Nuevo Testamento en las misas de semana,
pero en algo está de acuerdo, en que Dios siempre está preocupado por la situación de su pueblo, de su gente, del hombre, del ser humano. Bien, estamos entonces en el Evangelio en lo que llamamos la crisis de Galilea. Jesús, predicando a sus apóstoles o enseñando a sus apóstoles, les da el primer anuncio de la pasión, el primer anuncio de lo que va a suceder pues dentro de poco. Están en la Galilea, así que me imagino que ahí está la decisión entonces de subir a Jerusalén, y allí en Jerusalén es donde tendrán lugar los acontecimientos que conocemos. Hasta ahora todo iba bien para los discípulos. Jesús hacía milagros, Jesús se hacía famoso, Jesús enseñaba y toda la gente lo aprobaba, excepto los de su pueblo, ¿verdad? Pero la fama de Jesús se iba extendiendo, así nos lo dice también el Evangelio. Y de momento toca este anuncio terrible de que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir, padecer y morir en manos de los sacerdotes y escribas del pueblo. Ante esta situación, Pedro ha respondido, y la respuesta a Pedro es: apártate de mí, Satanás, porque tú no hablas como Dios, sino hablas como los hombres. Entonces luego viene esta invitación por parte de Jesús. Y la podemos resumir en la frase que dice: si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Y todavía más fuerte: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces tenemos el tema de la cruz, un tema interesante, un tema que muy malentendido muchas veces, porque hemos creído que seguir a Jesús es sufrir, hemos creído que tenemos que buscar dotes de sufrimiento, tenemos que buscar sufrimiento para entonces poder ser seguidores de Jesús, y muy lejos de Jesús esta experiencia. En Jesús, en el interior de Jesús, podemos captar al menos dos datos importantes. Primero, identificación con el pueblo último, con el pueblo oprimido, con los marginados, igual que pasó en el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel era un pueblo marginado, donde Dios actuó para liberarlo. Jesús no es distinto en ese sentido. Jesús tiene una identificación con el sufrimiento del pueblo. Esto es un dato que no podemos quitar. Pero por otro lado, tenemos la completa confianza en la voluntad del Padre. Esto es otro dato que tenemos en Jesús. Es decir, alguien que sabe de los sufrimientos, pero también sabe de que el Padre no dejará de responder ante los reclamos en esos sufrimientos. Así que tenemos dos coordenadas que son básicas para entender lo que vamos a decir en adelante. Muchas veces nosotros hemos entendido el seguimiento de Jesús como sufrimiento, quizás por esta frase: el que no sea capaz de seguir su cruz, y entonces empezamos a hablar de cruces, de sufrimientos a tutiplén. Entonces decimos, por ejemplo, que el sufrimiento nos viene de muchas maneras, y de hecho hay sufrimientos que son pues, por enfermedades, dolores físicos, cercanía de la muerte, que también causa un sufrimiento, pero hay mucho sufrimiento causado primero por nuestro propio pecado, sufrimiento causado por nuestra manera desacertada de vivir la vida, sufrimiento causado porque tenemos envidia de algo. Ay, yo envidio a esta persona porque tiene esto y yo no lo tengo, y eso me causa un dolor, un sufrimiento. ¿Ven? Como a veces buscamos nosotros mismos el sufrimiento, o porque tenemos resentimientos contra alguien que nos ha hecho algo, o también el sufrimiento causado por un vacío interior, un vacío que nos revela que no hemos seguido a Jesús realmente, porque estamos vacíos por dentro. O posiblemente el sufrimiento por nuestro egoísmo, por nuestro apego egoísta a las cosas y a las personas. Y cuando las cosas y las personas no responden a mis deseos, entonces yo sufro. Como ven,
el 90%, decía un autor, de los sufrimientos del hombre son causados por sus propios pecados, por su propio egoísmo. Entonces un 10% pues dejará pues, otros tipos de sufrimientos que pues, son muy humanos. No hay duda que el sufrimiento es una experiencia humana. Eso todos de una o de otra manera sufrimos. Más, menos, en algún momento y en algún tiempo nos toca sufrir. Y por eso entonces la sociedad de hoy nos enseña, además de evitar el sufrimiento, pues buscar todas las maneras, todos los paliativos para no sufrir, ¿sí? Algún autor, que tengo el nombre ahí medio raro, Leszek Kolakowski, decía que vivimos la cultura de los analgésicos, ¿sí? Ustedes saben que uno tiene un dolorcito y allá va a buscar el Advil, el Panadol, el analgésico que sea, ¿no? Para evitar el dolor a toda costa, no sabiendo quizás las repercusiones que tienen esos analgésicos en otro momento. Pero en todo queremos buscar como dormirnos un poco ante el sufrimiento. Le tenemos miedo al sufrimiento. Y es normal que el hombre quiera huir del sufrimiento. Y ahora viene quizás el mensaje interesante de cómo es o cómo vive Jesús el sufrimiento. Primero, hay que decir que el sufrimiento no está en el centro de la vida de Jesús, ni en el centro de su predicación, como a veces hemos querido entender. Me extraña mucho, y puedo hacer la crítica también desde nuestra fe cristiana, cómo a veces la vida de los santos las queremos llenar de que ellos hacían muchas penitencias, se me olvida la palabra, cilicios que se hacían, como que se mortificaban la carne, y esto era lo que hacía que la gente tuviera devoción. El amor al sufrimiento era lo que más extrañaba. Y recuerdo que un pastor protestante evangélico en una ocasión, yendo a Asís, mi santo, ¿verdad?, la ciudad de mi santo, criticaba esa experiencia de Francisco de la mortificación. Y hay que tener en cuenta que mucho de lo que se dice no es tan cierto, que la biografía, como dicen los mexicanos, le echan crema a sus tacos, ¿no? Y entonces se enfatizó más algunos elementos de la vida de Francisco, como la de muchos santos, y sobre todo lo del sufrimiento, y las partes positivas de la vida, de la defensa de la naturaleza, de la creación, como es en el caso de San Francisco, como que se olvida. Entonces, es que en algunos tiempos de nuestra historia, el sufrimiento ha sido como la clave para ser santo. Y no, si vemos en Jesús, ustedes no van a estar oyendo de Jesús hablar sobre el sufrimiento que hay que sufrir. En este caso tenemos la cita del seguimiento de Jesús a través de la cruz, o del sufrimiento de Jesús a través de la cruz. El sufrimiento de Jesús es un sufrimiento solidario. El sufrimiento de Jesús es un sufrimiento que está abierto a los demás. No es una actitud de víctima, sino todo lo contrario. Ahora lo explico. Cargar la cruz. Ustedes saben que el suplicio de la cruz era uno de los tormentos, de las formas de atormentar más terribles de la antigüedad, y no sé hasta cuándo. E incluso el sufrimiento solamente lo tenían los peores, los que eran los peores delincuentes de la época. Y el sufrimiento de la cruz era como no solamente el dolor físico, sino el dolor de morir de esa manera, despreciado de todos los hombres. Pero ¿qué significa cargar la cruz? Los datos históricos nos dicen que lo que el reo cargaba realmente era la parte transversal de la cruz, no la cruz completa, sino la parte transversal. En algunas películas se ve un poco Jesús pues cargando solamente esa parte transversal. Eso le llamaban patibulum, ese era el patibulum, lo que había que cargar. Lo que significa que Jesús no buscó el sufrimiento por sí mismo, sino que se lo impusieron por consecuencia de sus obras, de sus opciones por los marginados. Entonces encontramos que
el reo no carga el patíbulum por gusto. Ay, lo voy a cargar para que me entierren allá arriba, para que me maten allá arriba en la montaña o donde sea. Yo cargo con gusto mi cruz. No, es consecuencia de la obra que ha realizado ese reo, de la delincuencia que ha realizado. En este caso Jesús no es delincuente, todo lo contrario, es obra de su opción por los marginados, por los más pobres, por los más necesitados. Y eso es cargar entonces la cruz. Jesús no la carga por gusto, sino es consecuencia de su opción primera por los más pobres y por los más humildes. Desde ahí entonces podemos entender el concepto de cargar la cruz. Significa entonces que no es que estemos buscando el sufrimiento por todos lados, no es que creamos que el sufrimiento es lo que nos va a hacer santos. Lo que nos hace santos es el seguimiento de Jesús, sabiendo las consecuencias que tiene ese seguimiento. Volvemos otra vez a la crisis de Galilea. Cuando Jesús anuncia que va a vivir la pasión, entonces hay algunos, incluso se dice que algunos se echaron para atrás, no de los 12, pero de otros muchos apóstoles. No era tan fácil entonces aceptar las consecuencias del seguimiento de Jesús. Y por lo demás, pues, podríamos seguir hablando de negación. No se trata de negarnos a nosotros, sino negar a nuestro egoísmo, es decir, salir de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo y empezar a vivir para los demás. Eso, el que busca la vida, el que trata, como dice la frase, el que quiera salvar su vida la va a perder, porque está pensando en sí mismo, está pensando como el domingo pasado, ¿verdad? El terrateniente que todo lo acumulaba, no pensaba en los demás, era egoísta totalmente. Tiene que morir a esa actitud. El que la pierda, por mí la encontrará. Entonces, el que siga a Jesús, sabiendo las consecuencias, no temiendo ni siquiera por perder la vida, entonces es capaz de seguir a Jesús. En nuestra fe, muchas veces nos quedamos en la parte de la petición del Dios poderoso, del Dios maravilloso que encontramos en el Éxodo y en el Dios en el que confiamos, porque por la misma experiencia, por la memoria, sabemos que siempre estará dispuesto a escucharnos y a obrar conforme a nuestra necesidad. Pero no es eso la religión solamente. La otra insistencia en la que muchas veces nos quedamos cortos, porque esa parte es más fácil, confiar, tener fe, alabar, maravilloso. Pero seguir a Jesús, sabiendo las consecuencias, ahí es donde se juega realmente ser cristianos o no. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de lo que es la verdad. Por la Iglesia, para que fiel a su misión profética, haga oír la voz del Evangelio, allí donde la cruz del dolor, la opresión, la guerra y la miseria sumergen a la humanidad en la desesperación. Roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que, dóciles a la acción del Espíritu Santo, conduzcan al pueblo de Dios, a ellos confiado, por caminos de diálogo, unidad y reconciliación, y para que encuentren corazones disponibles a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que la inconfundible voz de Jesús resuene en sus vidas
y así cargando su propia cruz, le sigan ayudando a cargar las cruces de sus hermanos más pobres, hasta dar la vida por ellos y por el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, por nosotros, para que viviendo en la verdad, experimentemos la misericordia de Dios y el gozo de gastar nuestras vidas en su servicio. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Oramos por la salud del Padre Pedro Reyes, Padre Geraldo Caraballo, Felita Galindo, Magda Orange, Olgi Olmo, familia Santiago, Judith Franco, María Velázquez, Mercedita González, Jenny Rodríguez, José Iturbe, Carmen Delia Jordán, Lourdes Alvarado, Wanda Santiago, Manuel Herrera, Carlos Pagán, Félix Pagán, Carmen Sánchez, Blanca Santiago, Alana González Malavé, Margarita Soto Rivera, Santa Morales, Evelyn Vilella, Domingo Martínez, Nemesio Lavoy, Benita Dávila, Ángel y Jenny, familia Figueroa Ramos, Diani Sánchez, familia Carmona Colón y familia Colón Rolón. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. En acción de gracias por los 31 años de vida sacerdotal del Padre Carlos Pérez Toro, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por el eterno descanso del Padre José Acabá, Leoncio Veraza, Milagros Ortiz, Wandy Orange, Gigi Oliver, Delia González Irizarry, Rosa Aurea Matos, Zoilita Rivera, Miosotis Rivera, Aida Luz, Monserrate Macaya, Egui Torres Sánchez, Domingo Torres Cruz, Felipe Jiménez, Juana Morales, Miriam García, Rosanilda Alicea, Felipe Negrón, Juan Manuel Herrera, Vilma Huertas, Inés Adorno Rivera, Severino Soto, Carmen González y Héctor Avilés. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quieres
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser consolados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos.
Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y con todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, nuestra paz, nuestro bien. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Y así amanezca la luz.
Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestro grupo de música, nuestro ministerio Junte para Yahvé, o Yahweh. Bueno, muchas gracias. También felicitamos, saludamos y damos gracias a nuestro hermano Tito Román, que ha estado con nosotros como ministro de la Eucaristía, ministro extraordinario de la Eucaristía. Y hoy tenemos un personaje también nuevo, que es nuestro hermanito Juliel, que se estrena como monaguillo aquí en la misa televisada. Él es monaguillo de nuestra parroquia Santa Clara, y hoy yo creo que es como su graduación, porque pues ahora lo hizo frente a todo el mundo y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? ¿Algún problemita de la cuerda o qué fue lo que pasó? Eso, se le cayó la cuerda, pero vamos, eso... Yo recuerdo que hace como 10 o 12 años, otro chiquito como de 4 años, fue mi monaguillo, así, más pequeño que él, mucho más pequeño, pero se me durmió en la misa, así que fue el problema que tuvimos. Ya ese es un hombre grande, ya está casado y ya tiene su hijita. Bueno, Emanuel, saludo. Bueno, quería recordar que hoy viernes estamos celebrando el tránsito de Santa Clara, allá en nuestra parroquia Santa Clara, a las 7 de la noche. El tránsito de Santa Clara es una celebración distinta a la misa, pero tiene los elementos de la misa, pues tiene la confesión, tiene la comunión, pero vamos recordando la muerte de Clara en toda su belleza, no en su tristeza, sino en toda su belleza. Y van a estar participando niños de nuestra catequesis, así que les invitamos a todos los que quieran venir. Estamos celebrando toda esta semana a Santa Clara, y el domingo 11 de agosto es la fiesta, la solemnidad de Santa Clara. Así que les invitamos a pasar a cualquiera de nuestras misas, 8, 9 y media y 11. Vamos a tener también cosas para vender, cosas para comer, así que esperamos que pasen por nuestra parroquia el domingo y esta noche, si Dios lo permite. Mañana también sábado, misa de Santa Clara. Y también la semana pasada había comenzado a anunciar sobre nuestro viaje a Tierra Santa. No tengo todos los datos, pero sí nos reuniremos esta semana, creo que lunes o martes, no estoy muy seguro, por eso les voy a dar el teléfono de mi parroquia para que me llamen y yo asegurarles que es la primera reunión que tenemos para informar sobre todo el viaje. Me pueden llamar al 690-1028, que es el teléfono de la parroquia, 690-1028. Este viaje pues incluye Italia, vamos a estar en Roma y vamos a ir a Asís. Si no vamos a Asís, yo no iba, así que vamos a ir a la ciudad de Asís todo un día, vamos a ver todos los lugares de San Francisco y luego salimos para Palestina, pero vamos a estar en Siria, vamos a visitar Petra, vamos a visitar un desierto, vamos a tener una experiencia de dormir en el desierto, en unas cabañas impresionantes. Y luego pues todo lo que es para nosotros Tierra Santa, Jerusalén. Así que les invitamos a que lo vayan considerando. Estamos a más de un año para ese viaje, pero queremos empezarlo a preparar ya desde ahora y para que vayan haciendo sus ahorros para poder costearlo. Así que va a ser una experiencia preciosa. Estoy muy ilusionado con ese viaje, así que les invitamos. Me llaman al 690-1028 y les diré si la reunión es lunes o martes, pero siempre va a ser a las 7:30 de la noche después de la misa.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.